Tercer bloque del Cálamo y su mensaje, como siempre, haciéndoles compañía en estas mañanas de domingo. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección Curiosidades de la Historia. El profesor Ricardo Elía nos va a contar una historia sobre Francisco de Asís y un sultán musulmán. Esto que vamos a hablar hoy es muy importante porque ustedes ya van a ver que tiene su reflejo hacia el tiempo presente, pero que realmente es muy grato, muy importante de citar debido a las relaciones islamo-cristianas. Más precisamente estamos en el siglo XIII, en la época de la Quinta Cruzada. Lo que va a suceder es algo muy interesante y que no había tenido todavía ningún antecedente, y es que tenemos en esa época una figura muy especial en el cristianismo, que es Francisco de Asís, ese que conocemos como el pobre de Asís, el fundador de la orden franciscana. Bueno, justamente Francisco había nacido en Asís, en el norte de Italia, y se había destacado especialmente por su humildad, por su piedad, por su amor por los pobres y sobre todo por su gran austeridad. Tenemos en la figura de Francisco de Asís, santo de la cristiandad y fundador de la orden franciscana, y a Nasruddin Malik al-Gamil, sultán ayubí de Egipto, Palestina y Siria, dos modelos ideales de diálogo y convivencia islamo-cristiana. Francisco va a viajar con algunos monjes de su orden, va a llegar a Acre, en Palestina, al puerto de Acre, y va a ir luego hacia el sur hasta llegar a Egipto, más precisamente a una ciudad que en árabe se conoce como Dumiat y que nosotros conocemos con el nombre castellano de Damieta, que está precisamente en el delta del Nilo, porque la idea es, él quiere ir a entrevistarse, a tener un diálogo con el sultán. Malik al-Gamil es el sultán de los ayubí y es además el sobrino de ese famoso sultán que nosotros conocemos también, que todos conocen, y es Salahuddin al-Ayubi, o sea, el que conocemos con el nombre castellano de Saladino. Al producirse una gran derrota de los cruzados, y al mismo tiempo que el sultán manda un mensaje solicitando una tregua para tratar de lograr la paz, y es cuando el legado entonces le va a permitir a Francisco allegarse al campamento de los musulmanes. Y ahí va a venir el encuentro entre Francisco de Asís y el sultán Malik al-Gamil. En un primer momento van a empezar a conversar, por cierto, de una manera amistosa, con respecto a su fe, todo tipo de intercambio. El sultán al-Malik al-Gamil encontró en Francisco a un auténtico cristiano, a un hombre de Dios, a un hermano. La piedad y el amor que embargaban a Francisco merecieron la admiración del sultán al-Gamil, y en consecuencia trató desde un primer momento a Francisco como aconseja el Sagrado Corán: no discutáis con aquellos a los que se les otorgó el libro, salvo de la mejor manera. A partir de ese momento el diálogo se va a hacer más intenso y mucho más amistoso, hasta que finalmente va a llegar el momento de la partida. Aquí lo interesante es que van a estar dialogando e intercambiando opiniones durante prácticamente 3 semanas. Parece ser que estuvieron juntos hablando desde el 1 de septiembre al 26 de septiembre de 1219. Al despedirse Francisco del sultán, el sultán le hace toda una serie de regalos que Francisco agradece pero no acepta, excepto uno, que va a ser un cuerno, ¿sí? Que ahora luego vamos a explicar qué va a suceder con este cuerno. Pero aquí lo interesante es que Francisco, como contrapartida, le va a solicitar al sultán una comida. Y la explicación que dan los especialistas es que en realidad lo que quería hacer Francisco era compartir con el sultán una comida, y más precisamente compartir el pan. Por eso es que a partir de entonces, incluso en muchas iglesias, vamos a encontrar en vitró, por ejemplo, o en determinados paneles, dibujos donde aparece San Francisco de Asís y el sultán Malik al-Gamil compartiendo el pan. Acá lo interesante es que luego de este encuentro, que lamentablemente no evitó la cruzada ni la guerra, pero sí sirvió como un ejemplo de cómo dos personas que buscan la paz pueden tener un diálogo y
si estuviera al alcance de ellos poder solucionar cualquier conflicto, va a tener como resultante es que a partir de ese momento la orden de los franciscanos va a tener un particular acercamiento a los musulmanes, y vamos a tener luego en el futuro, a partir de este momento, toda una serie de franciscanos que van a estudiar el Islam, que van a vivir en países musulmanes, como hoy todavía podemos encontrar en Egipto una misión franciscana, e incluso va a quedar una práctica, gracias a ese regalo del sultán a Francisco del Cuerno, y es que antes de fallecer Francisco, ya que Francisco va a morir 7 años después de este encuentro, en 1226, él va a instituir que cuando los misioneros franciscanos parten, van a ser al sonido de un cuerno, que es este cuerno que le había obsequiado el sultán. El cardenal Bergoglio, cuando es elegido pontífice de la cristiandad en marzo de este año, precisamente va a elegir el nombre de Francisco, y además diciendo de que ese nombre significa la paz. Dijo muy firmemente de que en este mundo no hay lugar para las guerras, y sí hay lugar para la paz, y todos tenemos que construir la paz. Bueno, agradecemos vuestra atención y continuaremos con este tipo de anécdotas y citas históricas, que es una manera de transportar el pasado al presente y aprender de él. As-salamu alaykum wa rahmatullah. Más que interesante y relevante la historia de Francisco de Asís, y ahora también nos vamos a una historia, o mejor dicho, a conocer, como lo venimos haciendo en varios programas, lo tuvimos hace poco aquí en El Piso, a nuestro calígrafo Ricardo Paniza, que nos va a enseñar los distintos tipos de caligrafía árabe, y en este caso vamos a compartir la nota. Salamu alaikum, nuevamente estamos en el programa para hablar sobre ese maravilloso arte que es el arte caligráfico árabe. Esta composición, que la he titulado Panel con frases de luz, ustedes van a ver por qué se llama de esa manera. Acá han jugado diversos estilos de letra, fundamentalmente en eso se apoya este trabajo. Vamos a empezar de arriba hacia abajo y después tomando esta parte, este borde, de forma tal de ir explicándolo en forma paulatina. Lo primero que nos vamos a encontrar acá es con una gota, una forma de gota, una escritura con forma de gota, que es la primera sura coránica, que se llama Al-Fatiha, y cuyo encabezamiento, Bismillahirrahmanirrahim, figura en las 113 suras del Sagrado Corán, menos en la novena, que es At-Tauba, el arrepentimiento, porque se considera que hace muchas recomendaciones, dicen los que saben, y no era necesario poner esa frase al comienzo. Pero aparece implícita en la sura 27, versículo 30, An-Naml, las hormigas, y dice: Inahu min Sulaimán wa inahu bismillahirrahmanirrahim. Ahí aparece como la 114ª vez, ¿verdad? Luego continúa toda la sura Al-Fatiha, que no la voy a recitar, no tiene sentido, la mayoría de ustedes la conocen. Después vamos bajando, y acá dice Bismillahirrahmanirrahim, lo que estábamos hablando recién. Estas dos letras que están acá, que son dos nun enfrentadas, la vamos a explicar porque se refiere a otra cosa, la vamos a explicar más tarde. Finalmente dice, Inna Allahu ma'a as-sabirin. Por cierto que Dios está con los pacientes, entre paréntesis, aquellos que tienen paciencia. Entonces,
evidentemente estamos fortaleciendo este trabajo con una sura muy importante, la que abre el Sagrado Corán, luego repitiendo la básmala y finalmente diciendo que para hacer estos trabajos, por cierto que Dios está con los pacientes. Esta nun que yo les explicaba recién, que está enfrentada, que ese es un recurso caligráfico, se puede colocar las letras al derecho o al revés, según convenga al diseño. Corresponden a la sura el cálamo, porque dicen nun, al calam wa mayasturuna, y continúa repitiéndose hasta acá. Vale decir que tenemos un estilo, otro estilo, otro estilo y otro estilo. Estilo caligráfico, entendámonos bien. Acá se llama este estilo, es cúfico anudado. ¿Por qué? Porque si tienen a bien observar, hay como nudos trabajados allí. Lo mismo acá y lo mismo acá. Algunas de las letras corresponden a forma parte de una palabra, pero como se busca el equilibrio, entonces a veces se colocan formas que hacen que la escritura se encuentre equilibrada. Se encuentra equilibrada desde el aspecto de que va a ser lo mismo de un lado, la lectura de un lado que de otro. No es este caso, pero sí esto permite que nosotros veamos dos formas iguales que formarían un equilibrio en todo este trabajo. Al mismo tiempo, vamos a ver que esto está en el medio, existe la misma distancia hacia la derecha o hacia la izquierda, lo cual hay que tenerlo muy en cuenta cuando se compone algo así, porque lo más importante que tiene la caligrafía es la armonía. Es una bendición que tiene el mundo árabe de tener una escritura de esta naturaleza. ¿Por qué? No hay escritura en el mundo, yo he estudiado unas cuantas, que pueda trabajarse plásticamente tan bien como la escritura árabe. No existe, no hay ninguna. Si uno desea estirar las letras en otros idiomas, como por ejemplo el griego no da, el ruso no da el chino, porque se hacen enormes carteles, pero nunca con la plasticidad que tiene esta escritura. ¿Por qué? Porque si esta parte que está acá, yo hubiese necesitado estirarla mucho más o acortarla mucho más, la frase, la palabra no pierde el sentido. No pierde el sentido, es muy, muy, muy curioso. Es decir, necesito gráficamente y plásticamente estirar esta parte de la letra y no va a perder el sentido nunca. Siempre va a decir lo mismo. Y uno se pregunta, que tiene letras de bloque, como son las letras de nuestro idioma castellano, ¿cómo se produce eso? Bueno, tenemos que empezar, creo yo, en otro programa para hablar de este tema y ponerlo, puntualizarlo más y dar ciertas precisiones que son muy interesantes, porque siempre digo, y lo vuelvo a repetir en este programa, la letra alif es la madre de las 27 letras restantes. Las conozco muy bien porque son mis amigas desde hace muchos años, tienen la característica de que las amo y me aman, por lo tanto me cuentan sus secretos en silencio, los escucho solamente yo, y por eso puedo hacer estas cosas para el mundo árabe. Gracias, que tengan muy buenos días y nos vemos en una próxima vez. Agradecemos al maestro Ricardo Paniza, como siempre, por abrirnos las puertas de su casa para poder mostrarles a ustedes lo maravilloso de la caligrafía árabe. Siempre está con muy buena predisposición para enseñarnos y un verdadero maestro. Parecía una clase, estábamos todos aquí desde el piso observando todas sus enseñanzas. Ahora vamos con un mensajito que tenemos desde Colombia. Mi nombre es Abdullah Abdelkarim, soy de Colombia, viví en Buenos Aires. Les escribo porque desde sus inicios
no me pierdo el programa El Cálamo y su mensaje. Bueno, aquí nos deja un mail bastante extenso que ya lo hemos leído, así que queríamos saludarlo porque sabemos que nunca se pierde el programa, y también muchos que nos siguen en YouTube a través de las redes sociales, que entran al Cálamo y su mensaje, de ahí pueden ver los que por ahí no les llega a la televisión pública, pero sí por el stream. Para el próximo bloque vamos a tener arte con gotas de agua. Estamos vendiéndolo. Arte Ebru. Sí, exactamente. Ya lo estuviste viendo. No vale venir antes para ver las notas, Nadia. Bueno, nosotros nos vamos a ir a una breve pausa y vamos a continuar con más El Cálamo y su mensaje. Ya volvemos. Ellos ya se inspiraron. Ahora inspírate vos y vení a Tecnópolis a vivir el arte. Es una oportunidad única para disfrutar el talento de reconocidos artistas internacionales. Leandro Ehrlich, Jesús Soto, Carlos Cruz Diez, Graciela Sacco, Marcos López, Nushi Muntavsky y muchos más. Vas a descubrir un mundo increíble. Instalaciones, murales, fotografía, arte urbano. Entrada libre y gratuita. Avenida General Paz Casi Constituyentes Villa Martelli. Tecnópolis, el desafío del conocimiento. Presidencia de la Nación.